Mis amigos, buenas noches. ¿Les gustan las historias reales de brujas? Si es así, les voy a compartir una de la Ciudad de México. Todos conocemos Xochimilco, las trajineras, los canales, la zona de mantos acuíferos. Pero ¿sabías que por allí habitó una bruja, la cual chupaba a los niños? Pero sobre todo se obsesionó con uno, a raíz de que una señora la agarró a golpes como vecina porque le hacía la vida imposible. Pero esto se salió de control hasta que el abuelito de esta familia tuvo que actuar y como curandero la bloqueó. Pero créanme, vivieron años tormentosos donde casi pierden la vida, pero también donde estuvieron a punto de renunciar a su casa a causa de una maldita venganza de esta bruja, de la bruja de la Ciudad de México. Para contarte este evento basado en hechos reales, solo te pido de favor que apagues la luz, que cierres los ojos y que eches a volar tu imaginación con el relato que lleva por título Una bruja le desgarró el cuello a mi abuelo. Por venganza, la bruja acabó con la vida de muchos infantes, basado en eventos reales. Hace muchos años, mi madre y yo tuvimos un percance, pero con una señora vecina de allí. La verdad, a raíz de esto, nos pasaron cosas muy feas y fuertes. Y tiempo después descubrimos que esa mujer era una bruja. Les cuento que allá por los años de 1990, llegamos a vivir a un pueblito llamado San Gregorio, en Xochimilco, Ciudad de México. Por desgracia, teníamos una vecina, la cual era muy problemática y siempre nos hacía la vida imposible, al grado que en más de una ocasión trató de corrernos de la colonia. Por algún motivo no le gustaba nuestra presencia allí. Por ejemplo, en las noches nos tiraba animales sin vida, los aventaba por la barda de su casa. En otras más, como que se subía al techo de lámina y comenzaba a brincar. Aquella mujer hacía demasiado ruido, hasta creíamos que las láminas en cualquier momento se iban a romper. Una vez vimos que andaba en el patio de mi casa pero encorvada. ¿Y qué crees? Le estaba pegando a los perros. Pero otra noche descubrimos que se estaba robando un guajolote. Esa madrugada mi madre vio cuando le estaba mordiendo el cuello al animal. Y dice que al ser descubierta, esa mujer velozmente se perdió entre la oscuridad. Al amanecer mi madre se armó de valor y le fue a gritar a su casa para que ya nos dejara en paz. Esa vez la señora no esperaba la agresión de mi madre. ¿Y qué creen? Esta de un puñetazo le tiró 3 dientes y ya estando en el suelo que la pateé en su panza. Les juro por Dios que se la tuve que quitar a mi madre antes de que le pegara más, porque ya le quería patear su cabeza. Y con la ayuda de mi padre, la pudimos controlar. Esa vez la señora como pudo se puso de pie. Eso sí, nos dijo que se cuidaran mucho porque habíamos cometido un gran error. Desde allí pasaron cosas extrañas. Por ejemplo, un día llegué muy temprano a mi casa después de desayunar con mi madre. Nos acostamos por un rato y de la nada la casa se comenzó a llenar de moscas. Eran tantas que nos estaban tapizando el techo de puntitos negros. Costó mucho trabajo sacarlas. Al día siguiente, en la madrugada, estábamos viendo una película con ella. Tenía la ventana cerrada, pero sin cortinas. Eso sí, se podía ver perfectamente al otro lado sin problema. También se veía la parte del patio trasero de la vecina. Pero de repente vimos como que pasó una especie como de mujer muy fea, pero flotando en el aire. Clarito también escuchamos el peculiar sonido que hacen los guajolotes. Y al asomarnos, allí por la ventana descubrimos que efectivamente eso era una bruja, la cual se perdió por los cerros. Del susto nos quedamos dormidas, pero a eso de las 5 de la mañana, escuchamos como si estuvieran tocando la ventana.
Primero volteamos a ver qué rayos estaba pasando y nada. Segundos después vimos clarito como una mano muy fea y con garras tocó 2 veces el vidrio y se escondió otra vez. Temblando nos paramos enseguida para ver qué rayos pasaba o qué estaba sucediendo. Afortunadamente, ya no se veía nada, pero les juro por Dios que fue tan impactante, créanme. Por favor, eso era una bruja. Y ya nos estaba traumando. Creo yo porque mi madre la agresió meses atrás y créeme, esa señora, esa maldita vieja, se empeñaba en agredirnos. Mi madre, por su parte, quiso en varias ocasiones tratar de llevarse bien con la señora y hasta le pidió perdón, pero ella le dijo que no lo haría porque ahora le tocaba su venganza. Mucha gente del pueblo le tenía miedo a esta mujer. De hecho, ya todos sabían que era una bruja, pero jamás imaginaron que se convertía en guajolote. Les cuento que por la calle a donde vivía, rápidamente se pobló. La gente tuvo muchos niños. En ese tiempo todos estaban pequeños. Por ejemplo, mi prima estaba de meses de edad y sin bautizar, al igual que mi primito que había cumplido 1 año, y otros 2 vecinos que también acababan de nacer. Pues bueno, una madrugada a eso de la 1, mis primos comenzaron a llorar muy feo. Esa vez mi madre se despertó y caminó para la casa de su hermana, y solo vio volar del techo a un feo guajolote, el cual se estaba escondiendo en un árbol. Por desgracia siempre era lo mismo. Cada noche los bebés estaban muy inquietos. Los pobres amanecían morados de sus pies y con piquetes y mordidas en sus cuellos. La primera en fallecer fue una ahijada de mi madre y después un sobrino. Asustados un día, hablando con mi tío, este nos platicó que su hijo también estuvo igual, pero que después por la tarde se enteraron que la bebé de la vecina ya había fallecido. Dicen que esa noche la madre de la bebé se quedó muy dormida y que cuando despertó su bebé ya no estaba. Empezó a buscarla y la encontró pero en el patio de su casa. La pobre niña estaba como morada y al llevarla con el doctor le dijeron que había fallecido. La declararon con muerte de cuna. Hasta la fecha, ese tema jamás se toca con ella, ya que fue algo muy delicado, y todos los que supieron de este hecho lo atribuyen a las brujas, ya que nosotros vivimos en un lugar donde está repleto de terrenos de cultivo, y hasta la fecha cuando un bebé nace, jamás se debe de dormir con la luz apagada. Se debe de proteger al recién nacido, ya que al día de hoy se escuchan avistamientos de brujas por aquí donde vivo en Xochimilco, pero nosotros siempre creímos que eso fue parte de la venganza de esa maldita bruja, la cual agredió a mi madre. Ya para acabar cansada de todo esto, mi madre le platicó al abuelo, y este furioso decidió ponerle un alto y terminar con esa bestia, sobre todo antes de que nos dejara sin niños. Ya todos sabíamos que era esa mujer. Por ejemplo, no trabajaba, no tenía familia, no tenía hijos y vivía muy bien y solamente hacía cosas de noche porque de día dormía. No estuve presente, pero una noche el abuelo se fue para los canales de Xochimilco y dice mi madre que esa batalla duró como por 3 horas, lejos de la vista de la gente. Que al canto de los gallos llegó el abuelo muy herido. El pobre traía una mordida a la altura de su cuello. Por desgracia, esa maldita bruja lo desgarró. Pero a ella le tocó la peor parte, ya que falleció ahogada en los canales. Mi viejo toda la vida fue curandero. También fue muy conocido aquí donde vive, y en otros lugares más, por ejemplo en Tuyelhualco, Tláhuac, Mixquic, en Nopaltepec y otros lugares. Pero bueno, él hacía magia blanca y atendía a sus clientes en su casa. Solamente quedaba él porque mi abuelita tenía 5 años de haber fallecido. Les cuento que por un tiempo yo me estuve quedando en su casa. Estuve allí curándolo y cuidándolo, pero a pesar de que aún estaba herido, él nunca dejó de trabajar. Por mi parte siempre veía gente que iba a diario a realizarse una limpia y cosas así.
hasta que una vez llegó una señora. Eso sí, parece que algo la atormentaba, y alcancé a escuchar a lo lejos que ella veía cómo salía sangre de las paredes de su casa, y que en las noches siempre veía a una entidad macabra a los pies de su cama, pero viendo fijamente. No sé qué tanto hizo mi abuelo con la persona, pero ¿qué creen? A mí me pidió que cerrara las puertas de los cuartos y que me saliera de la casa y que regresara más tarde. Cuando volví ya no me quiso decir nada, por eso ya no le pregunté. Pero ¿qué creen? En la noche clarito se escuchaban pasos en la azotea del cuarto, a donde yo me quedaba, y murmullos. Esa vez cuando me desperté por la madrugada, le conté todo al abuelo, y este me dijo que a veces, por ayudar a las personas, a ellos se les cae todo lo que traen y se nos pega a nosotros, así como las malas vibras, y que se quedan en este lugar. El abuelito tiene que hacer limpias, y no sé qué otras cosas para terminar con eso. De hecho, me ha tocado saber de muchos casos sobre este tema de brujas. A veces cuando le mandan mensajes, me pide que le ayude a contestarlos, porque aunque no me lo crean, él no sabe leer ni escribir. Y yo he visto que algunos son casos fuertes, con encuentros con brujas y con nahuales, que son las bestias más peligrosas. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales, suscriptor anónimo del canal. Hola amigos, buenas noches. Anteriormente mis abuelitos me decían que para que una bruja te deje de hacer daño, debes de hacer que derrame una gota de sangre, golpeándola o lastimándola. Lo veo imposible y difícil, pero créanme, en este caso no se cumplió aquel agüero, porque esta señora de la que les acabo de platicar le tumbó 3 dientes a una bruja, y aún así, la bruja le hacía la vida imposible. Tardaron muchos años, hasta que el abuelo se peleó con ella y ésta le desgarró el cuello. Pero gracias al abuelo, o sea al viejo curandero, esta bruja ya jamás le quedaron ganas de salir a molestarlos. Lo que sí no me quedó claro es si esta mujer vive al día de hoy por allí o se marchó, o tal vez ya perdió la vida, no sé. Voy a preguntar en estos días. Ya para despedirme les pido de favor que se cuiden mucho, que abracen a sus niños. Y también les pido de favor que compartan sus eventos reales. Si tienen algo que contarme, con mucho gusto. Al 55 38 13 6909. Sin más preámbulos, me despido y nos vemos mañana en otro evento real. Gracias.